gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la semana online. El tema de esta oportunidad, la figura de diputación migrante, una figura de largo plazo. Vamos a ver qué nos dice un experto en este tema. ¿Nos acompaña? Y ya se encuentra con nosotros el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida, como siempre, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo estás, consejero? Bienvenido. Querida Lucy, pues encantado de estar con ustedes este día para platicar pues, de un tema me parece muy novedoso, muy fresco, muy relevante para toda la diáspora migrante y desde luego de estos temas de inclusión que me parece que día a día van ganando terreno afortunadamente para hacer una democracia más participativa y desde luego pues con el gusto de platicar contigo que siempre me da mucho ánimo y mucha emoción poder platicar y estar contigo y desde luego en el Tribunal Electoral. Bueno, pues siempre bienvenido, Mauricio Huesca Rodríguez. Y bueno, ¿quién mejor que tú para explicarnos lo que sucede con esta figura de diputación migrante que te has encargado desde un principio en el Instituto Electoral de la Ciudad de México del voto en el extranjero, de todo el tema relacionado precisamente con la diputación migrante? Yo te preguntaría, primero tenemos que decirlo, una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le da vida a este sueño migrante, ¿no? A este sueño de participar políticamente, porque parecía que se iba a esfumar, que se iba a escapar de las manos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propiamente una sentencia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, le da vida. Cuéntanos, por favor, cómo se da esta cadena impugnativa y cómo el tribunal la rescata. Claro que sí, Lucy. Pues bueno, es muy importante saber que esta figura estaba prevista justamente desde la Constitución de la Ciudad de México, que es la Constitución de nuestra ciudad, que va a cumplir 4 años apenas de vigencia, y se preveyó en esa Constitución el derecho de las y los migrantes a votar y ser votado. Y esto es muy relevante, Lucy, porque es la primera vez y es el primer documento en el cual en la Constitución se prevé no solamente el derecho de la ciudadanía de residentes del extranjero de poder emitir su voto, sino que también puedan tener una representación política propuesta por ellas y por ellos mismos desde el extranjero, y ahí es donde nace el derecho a ser votado. Es la legislación de la Ciudad de México la que prevé, con muchas deficiencias, muy oscura la figura de la posibilidad de existencia de una diputación migrante. Se preveía que la primer diputación migrante se iba a elegir desde el 2017, se preveía para el 2021 la primera figura. ¿Qué es lo que ocurrió? La primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México no atendió las necesidades de poder regular con prontitud y de manera pues, oportuna y muy bien la figura de la diputación migrante, porque había muchos escollos, había muchas antinomias, había muchas situaciones irregulares e incluso hasta contradictorias en la propia figura. Y más allá de eso, el propio Congreso capitalino dio 2 razones para cual, a juicio de todos los integrantes, o más bien de un grupo parlamentario particularmente, decidir echar atrás toda esta figura. Uno de ellos era que era muy costoso y que pues la Ciudad de México no iba a poder sortear un costo de esta magnitud, y 2, que había una falta de interés por la diáspora migrante para poder votar en los procesos electorales. Estos eran sus 2 principales argumentos, y a partir de esto, pues determinan ya en el año del proceso electoral, antes de que iniciara claramente, pero en el año del proceso electoral, determinan derogar toda esta figura de la diputación migrante con el pretexto de que necesitaba una nueva configuración y que ya no daba tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues todas las diáspora migrante, pues ya con mucha solidez, porque el instituto había hecho una fuerte tarea de expansión de conocimiento de esta figura y la relevancia de la misma, pues sintió agraviada de esta situación, de esta determinación del Congreso de la Ciudad de México, y controvirtió primero ante el tribunal local, ante la sala regional y posteriormente ante la sala superior esta determinación de haber tirado la figura de la diputación migrante. Y justamente, pues entre todos los argumentos que se fueron sumando a lo largo de esta cadena impugnativa, estaban justamente que pues se trataba de un derecho humano, el derecho a votar y ser votada, y en esta medida lo que buscaron en el tribunal es que se trataba de una medida regresiva, contraria a los principios de pro hominio, pro persona de los derechos humanos, porque no podías dar marcha atrás a un derecho ya reconocido en la propia Constitución que existía y que por justificaciones materiales o físicas o de impedimento material no se pudiera cumplir, porque
todavía estábamos con los meses suficientes para poder llevar a cabo, y es así que ordena justamente la sentencia de la Sala Superior, como bien dices, la ponencia del magistrado presidente, ordenar al instituto que pues en vía de sustitución, sustituyéndose al propio Congreso de la Ciudad de México, regula esta figura de la Diputación Migrante, y bueno, pues ahí es donde empieza todo este andamiaje. Y bueno, tenemos que entender esta figura ya rescatada por la Sala Superior a través de esta sentencia como un derecho especial o como una ampliación de derechos políticos electorales. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Claro, a mí me parece que es un reconocimiento adicional, digamos, de toda la gama de derechos que por muchos años estuvieron oscuros o invisibilizados y que no podían ser pues alcanzados con mucha facilidad para un grupo o un sector de la población que ha estado pues históricamente discriminado, históricamente vedado, históricamente pues silenciado, y no solamente los migrantes, porque pues hay muchos otros sectores de la población que se encuentran en este mismo sector, que me refiero, por ejemplo, a las personas con discapacidad, a la diversidad sexual y de género, a las personas de condición o autoadscripción indígena, desde luego los migrantes. Entonces, es un sector que, siendo la Constitución la que da un principio de igualdad para que todas y todos tenemos este derecho, pues estaban, digamos que con un derecho socavado por no tener esta posibilidad. Entonces me parece que esta sentencia o este derecho pues viene justamente a reconocer pues estos agravios históricos y a reivindicarlos para que puedan tener justamente pues una democracia inclusiva, incluyente, en la cual participen y la voz de todas y todos se escuche por igual. Y se sigue construyendo entonces, consejero, ciudadanía a pesar de las fronteras, ciudadanía que no se pierde de los vínculos, que no se pierde de lo que sucede en su país. Esto fue uno de los argumentos que manejaron las y los magistrados de la Sala Superior. Consejero. Sin duda alguna, Lucy, y es un debate que viene ya de hace muchos años, desde prácticamente 1996, cuando se abrió un primer comité especializado para analizar las causas por las cuales puede o no votar una persona desde el extranjero. Desde 1996 ya se señalaban, pues principalmente yo recuerdo dos grandes doctores detractores de esta figura, Carlos Carpizo y Diego Valadez, los cuales señalaban justamente esto que dices, que se perdía la ciudadanía al momento en que salían. La nacionalidad la conservaban, pero la ciudadanía, ellos lo veían intrínsecamente vinculado a la residencia, que no se podía ejercer una ciudadanía si no estabas en el lugar donde se están tomando estas decisiones. Entonces, al haberse movido, el ciudadano o el mexicano o mexicana que reside en otro país no pierde nacionalidad, pero sí la ciudadanía. Este debate, pues me parece, ha quedado rebasado ya, ha quedado por demás superado para efectos de decir que la ciudadanía pues es extraterritorial justamente, y esta posibilidad de tener intereses y tener pues todavía particularmente pues, interés de participar en los temas políticos, persiste. Hoy por hoy, comentarte, Lucy, tenemos cerca de 100,000 personas pues ya agremiadas o registradas en el padrón electoral nacional, lo cual pues te habla que es un número importante de mexicanas y mexicanos que están tramitando día a día su credencial para votar. ¿Por qué? Porque a lo mejor unos sí tengan este interés de nada más tener un documento de identificación, pero otros realmente lo sienten como la puerta para ejercer ciertos derechos y libertades, como pueden ser los derechos político-electorales. Muy bien, y yo te quiero comentar dos cosas. Por un lado, México es el segundo país después de la India que tiene más migrantes. Ese es un dato. Otro dato también interesante es que, sin duda, este voto que se permite ahora a la Diputación Migrante, se permite votar y ser votado, lo antecede el votar para presidente desde el extranjero y votar para senadores. Eso no hay que olvidarlo, ya lo venían haciendo, pero ahora se reformula para dar lugar al voto activo y pasivo desde el extranjero, ¿no? Sin duda alguna, y es un tema muy relevante, Lucy, porque justamente, como bien señalas, el voto nace precisamente para votar nada más para cargos, digamos, pues plenamente identificados pues de grande escala, ¿no? Presidencia de la República, senaduría de representación proporcional, atendiendo al estado de origen donde te encuentres. Pero a partir de eso viene una oleada de estados que vienen poco a poco incorporándose estos derechos para la diáspora migrante, y van incorporando las gubernaturas. Zacatecas, por ejemplo, incorpora
posiciones para votar para alcaldías, para concejalías, entonces ya van incorporando cargos de menor rango dentro de la estructura política, pero esto no se queda ahí, sino que ya habemos al menos hoy por hoy 4 estados que ya vamos previendo justamente la insuficiencia para votar solamente desde el extranjero, sino también un reconocimiento a ahora quiero ser votado. ¿Y cuáles son estos estados? Guanajuato, Zacatecas, Guerrero y Ciudad de México. Jalisco, perdón, también. Los cuales pues ya van buscando un reconocimiento adicional. ¿Por qué? Porque es importante digamos que el tráfico de personas que hay o de un lugar a otro por diversas causas y la necesidad de que tengan este beneficio de ser votadas y votados desde el extranjero. Ya hay una sentencia incluso de Sala Superior de este año con motivo de este proceso electoral que reconoce y obliga al Instituto Nacional Electoral a que haya en las listas de representación proporcional candidatos migrantes y candidatas migrantes justamente con este propósito de buscar justamente cada vez más permear más en el reconocimiento de este derecho a ser votada y votado. A tener una democracia incluyente y a darle derechos político-electorales reales a muchas esferas que habían permanecido históricamente olvidadas. Pero yo te quería comentar, realmente, ¿cuál es el beneficio de esta diputación migrante? ¿De qué les sirve a los migrantes saber que hay una diputación migrante? Por lo menos ahora en la Ciudad de México, bien conformada. No sabemos cuántas más se vayan a sumar, cuántas más se vayan a concretizar, pero dinos, ¿de qué les sirve a los migrantes que viven en Estados Unidos y que viven en todo el mundo? Claro, pues primero comentarte, por ejemplo, Lucy, que nosotros en el Instituto Electoral tenemos un estimado, digamos, pues son proyecciones no consolidadas realmente con un documento porque no tenemos una forma de mapear cuál es el número real de personas migrantes chilangas y chilangos residentes en el extranjero, habida cuenta que hay muchas personas indocumentadas también. Pero nuestra estimación va que hay de chilangas y chilangos de entre 250,000 personas a medio millón de personas. ¿Esto qué implica, Lucy, en términos cuantitativos para efectos de una representación política? Cada diputada y diputado aquí en la Ciudad de México nos cuesta en términos de votos o en términos de representación política por distrito, cada un distrito, entre 190,000 votos y 210,000. ¿Esto qué quiere decir? Que en el extranjero, en diversas partes, pero destacadamente en Estados Unidos, podría tener la capacidad numérica de habitantes que pudieran ser representados por al menos 2 diputaciones migrantes. ¿Y esto de qué les sirve? Bueno, les beneficia porque a partir de tener un reconocimiento desde el extranjero para poder defender sus derechos, se pueden buscar muchas mejoras en temas de remesas, en temas de inversiones seguras, en temas de retorno seguro, por si gustan los migrantes buscar, desde luego, porque tienen muchos intereses todavía económicos, familiares, particulares dentro de la Ciudad de México, desde luego porque pueden incluso generar en las principales plazas como Chicago, Los Ángeles, que son donde hay una gran concentración, en Nueva York o algunas partes del estado de Texas, casas de representación y vinculación entre la Ciudad de México y los estados de la Unión Americana, donde se encuentra en gran número para la defensa y promoción de derechos humanos, defensa y promoción de derechos laborales, y me parece que esto es uno de los principales, de las puntas de lanza que se alcanza a ver dentro de toda la gama de derechos que pudiera ayudar y beneficiar a toda la diáspora migrante. Efectivamente, y bueno, pues con esta respuesta que tú nos dices, este surgimiento de políticas públicas a favor de la población migrante, pues sin duda vamos a pasar a otro tema después de la pausa, si me permites, consejero, por favor. Un tema muy interesante, ¿qué sucede, qué falta con, digamos, todo lo que se tiene que hacer desde las instituciones para que este voto migrante, esta diputación migrante, se haga una realidad? ¿Te parece? Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos, estamos hablando de la Diputación Migrante. ¿Es una figura de largo plazo? Yo se lo preguntaría así directamente al consejero Mauricio Huesca Rodríguez, que hoy nos acompaña, y desde luego saber qué falta desde las instituciones para seguir impulsando esta Diputación Migrante. Claro que sí, Lucy, pues me parece que es una figura que llega para quedarse efectivamente, y es no solamente que llega a quedarse, sino que me parece que la Ciudad de México y Jalisco, que tienen dos modelos muy diferentes,
incluso Guerrero, que en la próxima elección le tocará agregar su modelo particular, serían 3 modelos muy diferentes, que lo que nos va a permitir ver a nivel de mapeo nacional cuál es el mejor modelo o generar un cuarto modelo para poder pues impulsar una figura que realmente beneficie y represente a las personas y se sientan identificadas las y los inmigrantes. ¿Qué es lo que falta, por ejemplo, hoy por hoy en esta figura y las instituciones? ¿Qué nos falta por hacer? La promoción política. Nos falta mucho también la reconstrucción del tejido social, Lucy. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos para reunirnos particularmente con la diáspora y líderes y lideresas migrantes, siguen sintiendo un gran y fuerte agravio con nuestro país por el hecho en las condiciones que ellas y ellos tuvieron que salir. Siguen teniendo, digamos que todavía en el subconsciente, la idea de un México de los 80, de los 70, corrupto, manipulable, con elecciones poco creíbles. Entonces hay que romper esa inercia y generar este vínculo en institutos electorales de todas las entidades federativas, el nacional desde luego con la diáspora migrante, que nos vean como institutos cercanos, desde luego a los propios tribunales, que los vean como aliados estratégicos para poder tener defensa de sus derechos desde el extranjero, y de esta manera pues poder generar justamente esta reconstrucción del tejido social entre quienes estamos de este lado del mundo y quienes están justamente fuera de nuestro país para poder siguiendo pues llevando su vida y que tienen interés todavía en nuestra ciudad o en nuestro país. Entonces, me parece muy importante eso, y me parece que sí, efectivamente, la figura de la Diputación Migrante, cada vez más va a haber más estados de la República que van a ir propiamente incluyendo en aquellos, claro que tenga una fuerte expulsión de inmigrantes, ¿no? Pero va a haber una inclusión mayor de personas que van a buscar que en sus estados haya esta figura. Yo ya he encontrado en muchos foros personas inmigrantes de diversos estados que me dicen, ayúdenos a impulsar figuras de la Diputación Migrante en nuestro estado, necesitamos que nos ayuden a sentarnos para ver cuál es el mecanismo técnico para poderlo impulsar ante el Congreso del Estado. Entonces me parece que es una realidad que se va a ir pues expandiendo. Yo pensaría, por ejemplo, en Zacatecas, un estado que tiene una inmensa cantidad de población que migra y que se va principalmente a los Estados Unidos. Y muy seguramente ustedes lo han visto, lo han de alguna manera analizado en los foros que han venido realizando a partir de la jornada electoral del 6 de junio, que fue la primera vez que se votó por una diputación migrante y que fue todo un éxito para la Ciudad de México. Y ahí tuvieron importantes conclusiones. Compártenos, porque hay que promocionar el voto, hay que facilitar el voto postal y electrónico, hay que hacer muchas cosas y ustedes lo saben porque lo han estudiado. Claro que sí, Lucy. Pues bueno, mira, yo creo que es importante que se dé a conocer precisamente primero que hay condiciones para que puedan votar de manera extraterritorial las personas. El Estado de Zacatecas nos ha puesto una fuerte elección para incluir, desde cargos municipales, para poder ser votados a ese cargo de elección popular residiendo en el extranjero. Claro, Zacatecas es uno de los estados que tiene una tradición expulsora de migrantes fuertísimo, junto con Guanajuato, junto con Jalisco, junto con Puebla, junto con Guerrero, Oaxaca. Son entidades que llevan una gran y larga tradición. La Ciudad de México, aunque estamos hoy por hoy en el 5º lugar de entidad con expulsión de migrantes, pues es relativamente nueva para la Ciudad de México esta cultura que tenemos, que no lleva más de 5 años. Entonces, me parece que hoy por hoy lo que tenemos que hacer es justamente pues generar las condiciones de certeza y seguridad para que la ciudadanía sepa que votar desde el extranjero es confiable, que sus datos no serán compartidos con ninguna base de datos de otro gobierno o de su propio gobierno, porque eso también es una realidad, Lucy. Muchas personas indocumentadas hoy por hoy tienen ese temor de que al sacar su credencial para votar sean identificables en territorio extranjero y de esta manera pues puedan ser deportadas. Entonces, generar esas certezas, que lo hay justamente, cada que hay un foro nosotros somos insistentes en decir, la base de datos de la Autoridad Electoral Nacional no se comparten ni con el gobierno de México, por lo cual puedan estar seguros de que no se va a filtrar ninguna de esta información. En el tema del voto electrónico, pues generar las condiciones de seguridad y certeza también para que la ciudadanía sepa que hay un voto electrónico seguro, confiable. Hoy por hoy hay muchos debates de que el voto electrónico propicia el fraude electoral, lo cual pues es importante desarticular, señalar que el voto electrónico, al menos que llevó la Autoridad Electoral Nacional, porque fue rectora en este proceso electoral para el voto electrónico, pues utilizó un programa, un sistema muy parecido al que utilizan el sistema financiero mexicano, que es a través de un sistema de blockchain, que son capas de cebolla que va encriptando la información y que es, pues desde luego hay ataques, pero es
ataques controlables a través de este tipo de sistemas. Comentarle que el voto, cuando se emite en el modo electrónico, se cinde por una parte la voluntad, es decir, por qué partido voté, y por otra parte, quién es el emisor o la emisora del voto, de tal suerte que nunca hay forma de correlacionar ambos y poder saber quién votó por cada partido político. Al final del día lo único que sabemos es que Lucy ya votó y que hay 34 votos para la manzana, 52 para la uva y 15 para la pera. Entonces, es lo único que podemos saber, no hay forma de correlacionarlos. Al momento de abrir la caja que desencripta el voto electrónico, se necesita la clave criptográfica de 3 personas que son designadas por la propia Autoridad Nacional con un protocolo muy especial, en presencia de partidos políticos, de medios de comunicación, lo cual hace muy confiable todo el sistema de voto electrónico y pues incitar a la ciudadanía a que confíen en este mecanismo de votación, porque dicho sea de paso, Lucy, abarata muchos votos, tienen resultados mucho más rápidos y desde luego es mucho más seguro. Y yo le veo otra cualidad que además es como un voto anticipado, ¿no? Porque se puede hacer ese voto desde meses antes, ¿no? Desde días antes, nos lo decía el Instituto Nacional Electoral en su momento, y esto pues quiere decir que vamos avanzando con la tecnología para que el voto electrónico y el voto anticipado sea también una realidad para las y los mexicanos, no solo residentes en el extranjero, sino también en nuestro país. Se tiene que facilitar la credencialización en consulados, se tiene que facilitar la inscripción en la lista nominal. Por ahí he oído que son las quejas recurrentes de todos nuestros paisanos y paisanas. Sin duda alguna, el tema recurrente es Lucy, que es complicado el mecanismo de credencialización. Es un tema que la Autoridad Nacional ha, de hecho, hecho mucho más ejecutivo todavía aún respecto de procesos pasados, pero sigue siendo muy, muy obsoleto todavía. Necesitamos impulsar una reforma electoral que permita facilitar la forma en que se credencializa. Hoy por hoy, pues el hecho de que pues, tenga que tener ciertos candados, de que se presenten in situ, de que tengan que tener una cita, que la forma de la fotografía, los cruces de datos biométricos y el envío de la credencial directamente a la persona, y que si no te encuentran no se la pueden dejar a alguien más, pues complica mucho hoy por hoy la forma de credencializar desde el extranjero. Sí necesitamos avanzar un modelo mucho más eficiente. Desde luego esto tiene que ir aparejado de una reforma electoral. No podría la Autoridad Nacional motu propio hacer una modificación en ello, porque pues violaría muchos principios constitucionales. Quizá avanzar un modelo como Colombia, Lucy, en el cual recientemente Colombia está por explorar y ya están en las primeras pruebas de ello, de una credencial para votar digital, en el cual ya no hay un plástico de por medio, sino tú la tienes en tu wallet de tu celular, para aquellas personas que puedan tener pues un teléfono inteligente, poder tener esa opción, ¿no? Es decir, de sacar su credencial para votar con mecanismos biométricos del propio celular, enviarle sus propios documentos de autentificación mediante combinaciones de token, rasgos fisiológicos, fotografías en movimiento, para garantizar que se trata de la misma persona y no hay una usurpación, y de esta manera poder enviar un documento digital para aquellas personas que se pueda. Desde luego, el plástico no podríamos sustituirlo jamás, porque hay personas todavía que no tienen los conocimientos o el acceso a un mecanismo digital como puede ser un teléfono de cuarta generación o digital de inteligente, pero me parece que podría ser un muy buen instrumento para avanzar hacia una facilitación del trámite de credencialización. Efectivamente. Y otro tema, consejero, a ver, ¿qué pasa con la difusión y la campaña? Porque evidentemente no se puede hacer campaña en otro país, ¿no? Campaña política, eso está prohibido. Pero, ¿qué sucede con una diputación migrante, no? Ahí está un tema también. Y la difusión, ¿cómo hacer posible que toda la gente sepa las posibilidades de esta diputación migrante y la gran cantidad de derechos que pueden hacerse propios? Claro, Lucy, pues eso fue un gran complejo para nosotras y nosotros en el instituto, dada la prohibición constitucional, y de hecho, si se violaba pues la posible o eventual nulidad de una elección por este propósito, pues nosotros lo que inventamos es pues unos manuales para poder llevar a cabo la regulación de los mecanismos de información, porque eso es cierto, está reñido hoy por hoy el derecho de campaña en el extranjero frente al derecho a la información de las y los electores en el extranjero. ¿Qué es lo que hicimos? Diseñamos 4 mecanismos para poder llevar a cabo esta difusión. El primero de ellos fue un esquema de debates en el cual el Instituto Electoral llevó a cabo debates mixtos, en el cual fue presencial y a distancia, para que las y los candidatos pues, pudieran la posibilidad de debatir, llevar a cabo sus propuestas, darse a conocer, y estos debates se transmitieron desde luego en Ciudad de México, pero se alojaron en un portal de Voto Chilango, que ahorita te hablo de ese portal. El segundo fue
dar a conocer la información a través de un tríptico, un políptico que le llamamos nosotros, que fue un documento que se envió a través del voto postal para las personas que dijeron ese mecanismo o a través del voto electrónico para las otras personas que votaron por este mecanismo, en el cual les pedimos a todas las candidatas y candidatos nos dieran una reseña, fotografía y un video para que pudieran presentarse quiénes eran, cuáles eran sus propuestas, qué iban a impulsar y por qué querían ser diputadas y diputados. El tercer documento el tercer señalamiento que permitimos fue llevar a cabo promoción a través de sus redes sociales, siempre y cuando, Lucy, no fueran pautadas. Es decir, que no hubiera dinero de por medio para poder pues llevar a cabo pues un banner o una campaña sistemática y permanente en el extranjero, sino que pues a través de redes sociales, a través de la libertad de expresión genuina, pudieran pues llevar a cabo pues información, videos o lo que fuera que tuvieran necesidad de subir. Y el cuarto y último fue llevar a cabo justamente o permitirles foros regionales en las distintas plazas y a partir de los mecanismos de plataformas digitales como la que estamos ahorita, permitirles llevarse a dar a conocer. Y finalmente, pues yo cerraré la pinza y el broche de esto con el portal de Voto Chilango que te comentaba, que hoy por hoy es un instrumento ya orgánico del propio instituto, que ya se apropió la propia diáspora migrante y lo hace propio, y es un portal que damos a conocer ya mucha información que es de utilidad para ellas y para ellos, y que ya lo sienten, al menos chilangas, chilangos propio, se sienten identificados, y de esta manera pues, lo que se permite es que ya haya un debate, una discusión, una confianza en sus propios foros, y de esta manera pues dar a conocer y contrastar las diferentes ofertas políticas. Bueno, pues consejero, llegamos al final de este programa, se fue muy rápido, pero tenemos mucha información muy productiva para este tema de la Diputación Migrante. Gracias por tu presencia, te invitaremos seguramente después para los avances, te mandamos un abrazo muy fuerte y que siga adelante esta Diputación Migrante. Mauricio. Muchas gracias, Lucy, muchas gracias por la invitación, saludos a todas y todos en el Tribunal Electoral. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima, gracias por su atención y su compañía.